Cuidado con lo que comes. Te contaré de un crimen cometido en los años 90 y que hasta hoy en día piensan que se culpó a la persona incorrecta. Hablemos del crimen en el curry de Masumi Hayashi. Hablando un poquito de Masumi, ella nació en el 61 y en su juventud conoció a la persona que se volvería su esposo, un hombre divorciado que era 20 años mayor que ella. En los últimos años vivieron en Sonome, un distrito de Japón. Ellos vivieron en una de las casas más grandes del vecindario, de que se veía que tenían una vida de lujos, un carro del año y un super jardín. Y a pesar de tener muchos vecinos, ellos no socializaban con nadie, ni sus hijos con otros hijos. Y por ello eran muy criticados por los vecinos, porque como tenían mucho dinero, seguramente se sentían superiores a ellos. Pero también había otra pregunta, ¿de dónde sacaban tanto dinero? El esposo era un ex exterminador y la esposa era una ex agente de seguros. Ninguno de los dos estaba trabajando actualmente. Ya que tienes contexto de la familia y el chismecito que había entre los vecinos, hablemos del crimen que sucedió en 1998. Cada año en Japón se celebra un festival que sucede en verano, también llamado Matsuri. En este festival hay comida, juegos, bebida, de todo. Usualmente es organizado por la asociación de vecinos, pero específicamente la parte de comida se encargaría la asociación de mujeres, donde por supuesto no estaba contemplada Masumi. Entre los platos principales del festival estaría uno de los más populares, el curry. Todo sucedió el 25 de julio de 1998. Horas más tarde que inició el festival, algunas personas se empezaron a sentir muy mal, a punto de parar al hospital. Síntomas similares entre ellos era dolor abdominal y náuseas. Y un total de 67 personas pararon al hospital. 4 de estas 67 desafortunadamente fallecieron, 2 adultos y 2 niños. El diagnóstico para todos había sido intoxicación por alimento. Un poquito ya más avanzada la investigación se dieron cuenta de que había sido envenenamiento por arsénico. Y al investigar se dieron cuenta de que la olla de curry que se sirvió en el festival había sido adulterada con arsénico en polvo. Pero solo imagínate cuántas personas fueron a ese festival. No solo los vecinos, también iba gente alrededor del distrito porque era muy popular el festival. Prácticamente cualquiera podría ser culpable. Y rápidamente se volvió noticia nacional. Todos los medios de todos lados estaban yendo hacia Sonome para investigar y reportar lo que sucedió. Y con tantos medios ahí, la presión a la policía era enorme. Y de repente no tardó a alguien en mencionar y empezar a hacer rumores acerca de la familia Hayashi, ya que como la esposa era ex agente de seguros, probablemente cometió el crimen porque tendría algún beneficio económico cuando algunas personas fallecieran. Parece que con ese pequeño rumor la policía tuvo suficiente para empezar a investigar a la familia Hayashi. Y no solo la policía, los medios se enteraron también y estarían rodeando 24/7 la casa de los Hayashi. Debido al rumor de que Masumi pudiera haber cometido un fraude a la hora de hacer seguros, fue arrestada junto con su esposo el 4 de octubre de ese año por haber hecho fraude de seguros a un conocido. ¿Y qué crees? Resultó que era cierto. En ocasiones Masumi alteraba algunos registros de seguros, por si algo le llegaba a pasar a cierta persona, a ella le llegara un poco del beneficio económico. Y era por eso que, aunque ella no trabajara y ni su esposo trabajaran, tenían una casa de lujos, porque estaban teniendo dinero del fraude de seguros. Después de ese primer arresto se acumularon otra lista de nombres que Masumi pudo haberles hecho fraude. Y por otro lado, hablando del caso de Curry, con toda la presión que había de los medios, la policía se agarró del hecho de Masumi e inspeccionaron la casa de los Hayashi y encontraron arsénico. Pero esto era porque su esposo era ex exterminador de insectos. Pero según los investigadores, ese arsénico era el mismo que se encontró en la olla de curry y la policía no necesitaba nada más. Con ese hecho, el 9 de diciembre condenaron también a Masumi con el cargo de sospecha de asesinato por mezclar ácido arsénico en la olla de curry. Dijeron que había 3 razones por las que seguro 100% fue Masumi. La primera, porque encontraron el arsénico en su casa. La segunda, porque encontraron alta concentración de arsénico en el cabello de Masumi. Y la tercera, porque según esto, el día del festival, alguien la vio cerca de la olla de curry. Por supuesto que Masumi negó los hechos. Ni ella estuvo cerca, ni ella estuvo sola como para cometer el delito. Pero en mayo, en 1999, se llevaría a cabo el juicio contra Masumi, donde solo se presentó evidencia circunstancial. ¿Qué significa evidencia circunstancial? Bueno, pues como se plantea que Masumi es la culpable y había arsénico en su casa y arsénico en el curry, es prueba de que Masumi cometió el crimen, aunque nadie la haya visto hacerlo. Eso era evidencia circunstancial y fue la única que se entregó en el juicio, por lo que por supuesto eso levantó mucha controversia. También porque había testigos y gente de la policía que creían que ella era posible de hacer ese crimen, porque antes ya había cometido crímenes haciendo fraude de seguros, básicamente usando sus crímenes pasados para decir que ella también sería capaz de hacer esto. Y ahora hablemos de la defensa que dieron los abogados de Masumi. La defensa de Masumi argumentó que el arsénico es muy común en Japón, que era muy posible que hubiera el mismo que está en su casa que en la olla de curry porque es el mismo tipo.
También no había un motivo 100% comprobable de por qué Masumi haría eso a los vecinos. No porque ella hubiera ido al festival era razón suficiente para culparla. Y con respecto al arsénico que estaba en su cabello, la defensa argumentó que seguramente ella estuvo cerca de la olla después de que hubieran echado el arsénico, que gracias a los humos de la olla se impregnó en su cabello. El 10 de diciembre del 2002, Masumi Hayashi fue encontrada culpable de envenenamiento masivo y la muerte de 4 personas, sentenciándola a pena de muerte. A pesar de que Masumi siempre se declaró inocente y declaró que otra persona pudo haberlo cometido, no se cambió el veredicto. Masumi apeló muchas veces posteriores a esto. Nada. Hay muchos que piensan que la policía se empeñó en mostrarla como la única culpable, sobre todo la presión que había en los medios y de todo el mundo para encontrar al sospechoso. Hay otros que piensan que darle pena de muerte a una persona que en un juicio hubo únicamente evidencia circunstancial es demasiado. Pero hasta el día de hoy, en el 2022, se sigue poniendo a Masumi como la culpable, en espera de cumplirse la pena de muerte. Aquí te va un dato interesante. En el 2012, uno de los investigadores de Wakayama, que curiosamente también ayudó en la investigación del curry, fue enviado a la oficina del fiscal bajo sospecha de fabricar pruebas, falsificar documentos oficiales, hacer pasar evidencia falsa como real. Sin embargo, según fuentes de la investigación, concluyeron que no hubo falsificación en el incidente de Curry donde el investigador estuvo implicado. Según. Y hablando un poco de la casa gigante donde vivían los Hayashi, una vez que a Masumi la metieron en la cárcel y su esposo seguía en la cárcel por el fraude de seguros, a los 4 niños los metieron a un orfanato, por lo que la casa terminó abandonada. Pero con tanto enojo de la gente, y a pesar de que los policías patrullaban frecuentemente esa zona, incendiaron la casa el 16 de febrero del 2000. ¿Y qué pasó con los hijos? Como te había dicho, los mandaron a un orfanato sin poder comunicarse con su madre por 4 años. El hijo mayor, hasta hoy en día, apenas ayer subió un tweet, creó una cuenta en Twitter donde comparte un poco esta lucha constante porque se encuentre inocente a su madre, de cómo todo esto arruinó su familia. Incluso escribió un libro. Publica frecuentemente cartas de su madre en esta cuenta de Twitter, aunque por el lado de su madre ella ya quisiera que él viviera su propia vida. La hija mayor perdió la vida el año pasado y de los otros 2 hijos no se sabe nada. Pero quiero saber tu opinión. ¿Realmente crees que Masumi pudo haberlo hecho por algún tipo de envidia o enojo hacia los vecinos que hablaban mal de su familia? Todo pudo pasar, pero te leo en los comentarios. Esperemos que en algún momento se haga justicia.